acompañándonos en este domingo muy especial para mí, y espero que nuestro querido y admirado Noel Alejandro Leal me felicite porque hoy es mi cumpleaños. Profe, feliz cumple. Profe, feliz cumple, bienvenido de vuelta. Y qué bueno, oye, qué bueno que las dos cosas cuadraron hoy. Tú sabes, yo hablando contigo de vuelta, y recordándote, y sabiendo que ustedes están haciendo unos programas muy buenos con Jenny de Bernardo, esta maravillosa locutora, yo te diría, yo no sé por qué te quiero más. Tú sabes, te admiro más. Es tan difícil que una mente humana esté en balance o quiera o es más fuerte muchas cosas, porque yo te puedo asegurar que cambiándome de jaula, yéndome a Argentina, y pensando con ilusión de que eso evolucionaría para un lado, diría, a nivel de transformarse en un país de evolutiva como los europeos o con una tendencia de evolución, y me encuentro que todo al revés, y no soportaba el medio ambiente, la forma, y eso que miedos, angustias, robos irrespetuables, todo el mundo no se conversa por miedo. Sí. Digo, ¿cómo tú estás ahí, mi querido mío? Que lo tuyo es lo que te rodea es tan diferente a ti. Yo no sé, tienes que tener una mente muy particular. Y tú me disculpas, por lo que yo estoy viendo, los periodistas y todo lo demás, tienen periodismo normales, pero no tienen una mente como la tuya, clara, que la tuviste siempre. No es cuestión de ahora. No es cuestión que te jugaste una aventura o que te hiciste una conclusión, no. Lo que tú planteaste a través de tantos años que estamos aquí compartiendo contigo la vida, salió todo como una forma de realidad. Y también lo charlamos, y yo pregunto, ¿dónde están los líderes, no? Porque lamentablemente no veo ningún líder venezolano en este momento. Sí, veo gente que quiere estar cumpliendo el puesto que se le tiene que dar, pero como un empleado, nada más, porque no tiene grandes luces como para ser un hombre que diga, bueno, un comportamiento como el tuyo. Pues. Así que yo te lo vuelvo a repetir, cada vez te quiero más y te admiro más, mi querido Noel Alejandro Leal. Un honor, profesor, un honor. Muchísimas gracias, de verdad. Sí, las cosas se ponen un tanto trancadas, ¿no? Donde uno quiere hacer que la nación evolucione. Usted vio ese proceso de esa falta de evolución, de búsqueda de lo correcto, viene de vivirlo ahorita en una situación tan específica como fue estas primarias en Argentina. Pero cuando uno lo está viviendo en el día a día y sobre todo con una de las preocupaciones fundamentales de lo que nos pasa en Venezuela, que en ese momento en que para la evolución tiene que haber un despertar, se logran despertares parciales, ¿no? Y esos despertares parciales son una sociedad que tiene una increíble tendencia a un comportamiento de veleta, y ese comportamiento de veleta nos aleja de las posibilidades de lo correcto. Y sí, muchas veces ahoga, profesor, ciertamente ahoga. Pues sabes que yo quería hablar contigo como tomando un café, ¿no? Olvidémonos que están mucha gente y cantidad impresionante de gente y compatriotas tuyos en particular que se agolpan en toda esta semana de una cantidad impresionante de casi 90.000, 100.000 personas. Gracias. Tú comentabas en internet, ¿no? Ahora, yo te hago esta pregunta. Lo que no puedo comprender, cómo el pueblo brasilero votó a su presidente actual. Porque el pueblo era lo mismo que cualquier pueblo nuestro que vota al comunismo y que la mayoría son conducidos como manada. ¿Y cómo se produjo ese vuelco, la verdad? Porque
porque tampoco he visto de él que dijera que, o explicara a nivel popular qué iba a hacer o no hacer, porque no lo entienden, pero por lo menos esas extrañezas se dio en el pueblo brasilero. Increíble. Sí. Por eso te preguntaba si tú lo entiendes, ¿no? Yo no lo comprendo. Bueno, hay que meterse siempre mucho en lo que es la política brasilera, que siempre es como un pequeño misterio para el resto de Latinoamérica. En el caso de Argentina no tanto, pero para Venezuela siempre es muy raro. Brasil es una cosa que está allí, pero totalmente aparte, ausente del resto de Latinoamérica en el entendimiento del pensamiento venezolano, ¿no? Tanto así que ni siquiera nosotros tenemos un corresponsal fijo de prensa de ningún diario importante brasilero en Venezuela, hasta ese extremo. Entonces, y no es nuevo. Creo que antes teníamos vuelos directos casi que diario por distintas cosas, y ahora creo que si habrá uno semanal será mucho. Bueno, Brasil, nosotros una cosa aparte, pero el concepto político brasilero aún es distinto, ¿no? En Brasil tuvimos la oportunidad de que encontramos a un proyecto que no es nuevo tampoco, ¿no? No es que Bolsonaro como tal sea el punto del proyecto, pues hoy es el portaestandarte de ese proyecto, ¿no? Pero un proyecto que no es nuevo, ese proyecto viejo de una derecha real brasilera, está allí, estaba latente, y aprovechó el momento ideal de una demostración de continuos fracasos por no ser serios, pues. Ya ellos venían de un gobierno tímido que sembró el espacio para que el PT pudiese llegar. Bueno, hay que irse rápido para poderlo entender a todo esto, ¿no? Después de la salida de la dictadura, el gobierno de Sarney, el increíble y desastroso y escandaloso gobierno de color de Melo, entrar en el gobierno de Fernando Henrique Cardoso con sus 2 periodos, con el cambio de la moneda, con todo esto, quizás ese fue el gobierno que sembró el espacio por ser o permisivo o estimulante de la parte incorrecta, muy incorrecta de la política, el espacio para que llegara Lula da Silva y el PT. Entonces el PT fue tan asqueroso, tan baboso, tan corrupto, tan realmente sucio, que gastó a una parte del país que dijo basta. Y mientras tanto, después llega Dilma a coronar lo que es esa tradición, ¿no? Porque Dilma quizás es ese ejemplo de esa tradición que uno siempre coloca de la unión del crimen y el socialismo. Y Dilma, al igual que los miembros del gobierno de aquí, recuerda ese espacio de aquel ataque de Stalin coordinado por Lenin, de un blindado en Moscú de aquel tiempo, en San Petersburgo, que yo siempre les traigo para poder igualar, demostrar que el socialismo y crimen siempre van de la mano. Dilma viene de esa escuela, de financiar su proyecto político en base al crimen, igual que lo hicieron todos los de aquí. Entonces le llegó el momento, el escándalo era tal, la demagogia era tal, la burla hacia la sociedad general, más allá de la que atendían con la demagogia constante del socialismo, que hubo esa posibilidad para que ese proyecto de derecha real tuviese cuerpo. De hecho, tiene las grandes ventajas Brasil de que es un estado bastante federal, tiene una gran cantidad de cosas que fueron dándole cuerpo y espacio a ese comportamiento político, y ese comportamiento político logró, en el caso de Bolsonaro, el portaestandarte necesario y en la oportunidad correcta para hacer que el pueblo entendiese la necesidad de decirle basta a la burla socialista. El asunto es decirle basta de verdad. El pueblo tendrá la entereza para aguantarlo, porque vemos a la otra parte de lo que siempre me preocupa a mí de este tipo de procesos. El proceso revolucionario socialista que ha vivido Latinoamérica por el Foro de Sao Paulo acaba con la institucionalidad de una nación, la mina de una manera total, y tiene muchísimo dinero para el retorno al poder. Lo está viendo ahora en Argentina. Entonces, más allá del dinero está eso que destruyó dentro del organismo social de la estructura de gobierno, y lo penetró, lo envició, y hace que no pueda ejecutar un gobierno ni medianamente correcto, debido a que aquello está puesto allí para ser obstáculo, para generar carga, para generar lastre y hacer imposible
un gobierno medianamente funcional, no importa la capacidad, ni los planes, ni la idea, ni el concepto. Entonces, si bien hoy en el proceso de Macri se ve que no puedes llevarlo a cabo, no, es muy difícil que puedas volver a mantener el curso que quieres, porque el proceso revolucionario de parte de los Kirchner va a seguir, del kirchnerismo va a seguir. En Brasil esperemos que la fuerza del mensaje le dé el sustento suficiente del piso político para que pueda mantenerse ese proceso dentro del margen que la democracia permite hacer los cambios necesarios en la recuperación del orden institucional de un país. Tú sabes que cuando uno te escucha, y la verdad que tienes una tremenda cultura. Gracias. Fíjate que si yo quisiera ahí nombrarte toda la historia o las consecuencias así rápidamente de las condiciones de Brasil anteriores, y realmente, por eso que te digo, realmente yo te miro como un líder, como aquello que no he visto todavía en Brasil. Yo no sé qué pasa, te voy a decir más, estuve reunido aquí en Estados Unidos con gente de alto nivel en ese aspecto. Y yo me pregunto, acá falta Noel. Realmente no le vi ninguna profundidad, soy sincero. Lo vi perdidos, lo vi fracasados, lo vi que realmente están buscando que aparezca una técnica, una forma, ¿no? de poder contrarrestar a lo que está armado, y lamentablemente gastaron muchas cosas en el camino y realmente los efectos no fueron producidos por los propios venezolanos, sino fue producido por el extranjero, ¿no? En este caso por Estados Unidos y por otros países, pero no por la estructura o de líderes venezolanos. Eso es lo que más tristeza me da, lo digo de todo corazón. Sí. Por eso me pregunto, tu lucha y tu forma de seguir defendiendo esa tierra querida, que todo el mundo le estamos agradecidos, porque gracias a esa tierra y a esos que recién, como si yo recién me despertara, porque yo no conocía realmente cuáles fueron las penurias que tenía Bolívar. Conocí la publicidad de Bolívar, lo que se le dice de él, pero no la real dureza en que cuando cruzaban lo que llamarían las tropas, que no eran tal tropas, eran gente sin zapatos, con lanza, con fríos, y no tenían qué ponerse, y muchos creo que no han muerto en el cruce de lo que él quería llegar a ser Bolívar. Por eso es más admirable, ¿no? Es un hombre que empujó, como estás empujando tú, porque no creo que ninguno de esas tropas supieran solamente la admiración o presionarlos para que se muevan, pero no eran lo que dirigían el proceso. Por eso me siento orgulloso de no, con todo el equipo nuestro, de compartir contigo. Gracias. Y mirá que hace años, ¿no? Y yo digo, pero no ganaste. Porque la verdad, a mí no me convenía en absoluto que estemos conversando contigo y te defiendas tu país. Porque habría muchas otras cosas. Pero no ganaste. Y realmente fuiste tú, tu mente, esa mentalidad del líder que te admiramos, te seguimos y esperamos. Todo, digo yo, para poder el individuo, para poder cosechar, primero tiene que sembrar. Acá no es cuestión, nadie cosecha si no sembró. Y lamentablemente tú fuiste sembrando tantas cosas en todos estos años y hiciste de ese aprecio, de esa verdadera, esa broma estructura de líder que tiene. Yo no sé si serán que muchos otros te podrán tener envidia y no poder estar a tu nivel. Yo creo también que puede ser que
político que sea de centro derecha. La derecha, ¿verdad? Son todos socialistas, como tú lo dices. Todos los que están hablando, los periodistas, no tienen la menor idea, porque defender a otro socialismo es la peor aberración que se puede hacer. Es lo mismo que votaron los argentinos y se hundan solos, porque ya ellos mismos se lo buscaron, que votaron a una delincuente ladrona y lo votaron. Votaron, lo hicieron sin ser una elección. Arruinaron un país, porque estas no son las elecciones, esta era una prueba de ver qué partido por la cantidad de votos podía asistir. Por eso no sé, yo no sé qué haces, tú que yo no entiendo cómo tú funcionas. La verdad, no te sé, yo me tengo tantas preguntas para hacer, ¿cómo poder ser? Si yo estando entre toda esa locura, lo primero que tenía que hacer es quería salir corriendo desde adentro, porque primero que no se puede resolver nada. Ya está hecho, la macana y los desastres van a venir por años. Entonces me pregunto, ¿qué haces ahí, mi querido amigo? ¿Qué hago yo aquí? Bueno, profesor, en el caso, yo nunca... Yo creo que es una discusión que le he tenido con mucha gente, ¿no? Y eso hasta me ayudó a definir parte de los problemas, ¿no? En el 2002, yo tenía amigos que me preguntaban por las cosas que ya estaba haciendo en ese momento, pero no es ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo con tu vida? Y yo le digo, espérate, vale, ¿qué entiende primero la situación? Yo quiero salir de Chávez, pero la oposición no me deja. ¿Por qué? Porque uno lo que estaba intentando era evitar esto, ¿no? Evitar este desastre, porque uno estaba consciente de algo que apenas hoy está tomando cuerpo, profesor. Quizá parte del problema es haber entendido hacia dónde se iba, ¿no? Y intentar de alguna manera salvarlo, no entrar en el concepto en el que entraron muchos venezolanos, muchos de una manera muy inteligente, en pro de su familia, de su vida, en pro de simplemente salir y buscar un futuro y un espacio de vida. Otros, muchos lamentablemente, que decidieron dejar el país a pérdida, esta maravilla de país, como si fuese algo que es absolutamente despreciable y había que tirar en el fango. No, yo desde el principio, cuando estábamos ya a finales del 98, cuando ya era inevitable el triunfo electoral de Chávez, el único triunfo que tuvo electoral Chávez real en el 98, yo explicaba que Venezuela iba a entrar en un proceso revolucionario, neocomunista, fundamentalista. Por supuesto, en aquel momento no se entendía absolutamente para nada. Hoy todavía hay gente que le cuesta entenderlo, ¿no? Ya asumieron la parte del neocomunismo como tal por fin, después de casi 2 décadas de esto, y cada vez se hace más evidente el componente fundamentalista por los nexos con los procesos de la revolución islámica, porque la revolución es una sola, y eso es una base de pensamiento que nosotros tenemos que entender para poder comprender el tamaño del problema. Entonces uno se queda entendiendo lo que vale Venezuela, entendiendo lo que le está haciendo daño, e intentando explicar lo increíblemente fácil que es, cuando se hace lo correcto, poner a funcionar esta maravilla de país y darle la vuelta a todo el desastre que ha ido ocasionando la revolución en todos estos años, ¿no? Por supuesto que es una tarea que el tiempo no paga, ¿no? Porque más bien el tiempo ha ido sofocando el mensaje, no le ha dado oportunidad al mensaje que se difunda, la idea, y está en ese momento, profesor, porque si nosotros no terminamos de ejecutar el diagnóstico correcto de la realidad y se termina de aceptar por la masa crítica necesaria, mínima, para que esa masa crítica se convierta en la vanguardia, que entienda la necesidad de los cambios reales para poder recuperar esta maravilla de país, simplemente eso se pierde. Pero es que es tan difícil decir dejo esta maravilla y lo tiro a pérdida. Y más allá de eso de tirarlo a pérdida, lo que está sucediendo con tantos venezolanos hoy que lamentablemente llegaron al extremo. Uno los lee y
hoy leí precisamente una frase donde una profesora de una universidad venezolana dice: el país no me merece. Eso es muy feo. Eso es muy, muy feo. Y es parte de lo que yo siempre sostengo. No solo no amamos a Venezuela, sino que qué rápido se ha aprendido a odiarla. Aquí hay que cambiar eso para entender lo que vale nuestro país, para darnos cuenta de la increíble oportunidad que significa y de lo hermoso que sería reconstruirlo, construirlo sobre las bases correctas, sobre las bases del pensamiento correcto, de la libertad, del amor a esta magia, a nuestra historia y a esa... no hay país como este. Entonces, ¿qué hago? Yo quiero recuperar mi país. Sí, yo te felicito y te admiro, por eso te digo, es una voz tan clara, que transmite claridad, pero no transmite la claridad de muchos fanáticos que no son nadie y se ponen a defender lo que no saben defender ni tienen la capacidad. Y por eso sabemos, ya no es que te conocemos de hace meses, años, sino hace 5 años que venimos estando contigo. Ya solo que no podemos casar, ¿no? Porque pero realmente es fascinante tenerte y poder rescatar de Venezuela una persona que realmente demuestre. En momentos, profe, y hola Noel, muy buenas madrugadas. No, en momentos en donde hoy escuchamos periodistas que dicen, por ejemplo, que con todo esto que está pasando con la Asamblea Nacional, con gente elegida por el pueblo, y lo dicen periodistas, ¿elegidos por el pueblo qué? ¿Con la misma gente que puso las máquinas en Argentina hicieron la elección? ¿Con esas mismas máquinas? Y felices de usarlas, y felices de avalar un padrón electoral absolutamente viciado, y felices de soportar toda la andanada de la estructura, de lo que es un fraude constante, felices de avalar cada una de las partes del fraude, porque el fraude es un pulpo completo que va más allá de esa empresa, que va mucho más allá de Smartmatic. El fraude tiene muchísimos tentáculos, ¿no? Y entonces, en el caso venezolano, uno de los principales tentáculos que hace posible el fraude es esos periodistas que viven sirviéndole de tribuna a los que han metido a democracia esta desgracia durante todos estos años. Y llegamos a la aberración de una declaración de hoy, ¿no? Hoy declara el Guiado de que le dice el Guiado a Maduro: convoca elecciones, vale, vamos, para que gane el país. De una vez. Eso fue un golpe en el bajo vientre, más o menos. Bueno, para el que no lo esperara, ¿no? Pero es que la cosa es realmente asquerosa, ¿no? Y hay que situarnos en ese punto. No puedes esperar otra cosa de los socios de los malos. Y por eso es que el país tiene que despertar a esa realidad, porque es una realidad que no es nueva. Simplemente no es nueva. Aquí se han burlado de Venezuela toda esa casta política, toda esa estructura política, comunicacional, cultural, dirigente del país, de una manera realmente vergonzosa. Es increíble, ¿no? Y entonces aún resulta repulsivo ver a esta estructura periodística siguiendo prestándole su espacio y haciendo posible que un mensaje tan aberrante tenga algún tipo de respuesta eco y vaya de nuevo conquistando el inmenso mar de veletas que todavía no entienden ni qué vale Venezuela ni la carga ideológica del proceso socialista, de que tenemos un régimen socialista, un gobierno que es una izquierda carnívora, criminal, y tenemos una oposición que es esa izquierda vegetariana, colaboracionista, que forma este desastre. Es imposible estos 20 y pico de años, vamos para 20 y pico de años de este control social, de este aplauso a la destrucción de una nación sin el apoyo de eso que llaman oposición. Pero ahora que el régimen ha inhabilitado por 15 años a Antonio Ledesma, Antonio Ledesma no está en Venezuela. No, y ya estuvo inhabilitado, ya el alcalde Ledesma había estado inhabilitado,
después tuvo un espacio, en ese espacio ganó una elección, ganó, Seguro. ganó la alcaldía mayor, por supuesto, eso fue un relleno de la estructura democrática para que se vea que se puede ganar algún tipo de elección. Después le quitaron todos los poderes a la alcaldía, le quitaron hasta todo el espacio clientelar y bueno, eso es parte del chiste. Entonces ahora se inhabilitan y lo más gracioso es cómo ellos han aceptado las inhabilitaciones, ¿no? Porque aquí ya estuvo inhabilitado Leopoldo, Ledesma, María Corina, que han estado inhabilitados toditos. Y han aceptado su inhabilitación porque cuando tú aceptas la inhabilitación como tal, por supuesto que estás avalando la estructura legítima de gobierno, porque no te queda otra. Porque tú jugaste bajo las reglas de ese régimen. Tú aceptaste la imposición de ese fraude electoral constante. Hiciste que la gente avalara ese fraude electoral constante. Por supuesto, tienes que aceptar las reglas que te coloca esa estructura de gobierno. Pero muchos de esos inhabilitados no están en Venezuela. Sí, no están y no estarán, y la mitad no está, y todo esto es por eso es que esto forma parte de ese festival de la mentira, y cuando hablamos de que nada tiene legitimidad, ya nosotros estamos próximos a ese concepto del gobierno en el exilio para lo que es esta oposición. Si se quiere evaluar hoy cuántos diputados están activos dentro de la Asamblea Nacional y si eso genera algún tipo de quórum para las supuestas leyes y proyectos de ley que están enmendando, generando, o el piso político que pudiese tener el guiado en el proceso de una presidencia que no es presidencia, porque de acuerdo a la Constitución ese chiste se acabó y de acuerdo al Estatuto de Transición ese chiste no será. Entonces, bajo todas esas cosas, nada de lo que se vive en este país tiene algún tipo de legitimidad, legalidad o algo. En todo lo que tiene que ver con el espectro político de este país, Venezuela, desde 1998, desde 1999, desde la entrada en práctica de esta absurda constitución, lo que vive Venezuela es un teatro, y más en lo electoral, ¿no? Pero en esta etapa de este año el teatro ha llegado, mira, Ionescu debe estar asombrado y envidioso, porque el nivel del absurdo de lo que vive Venezuela es algo que no tiene nombre. Y lamentablemente tenemos que seguir escuchando barbaridades. El representante de Guaidó afirmó que el reinicio de las negociaciones depende del régimen de Maduro. ¿De qué negociaciones está hablando? Bueno, de las negociaciones para ir a la mega elección, para legitimar a la estructura criminal. ¿Cuál es la negociación? Claro, la negociación que ofrecen ellos, en el fondo, es eso que hemos titulado desde hace mucho tiempo de la transición pactada. La transición pactada, que durante mucho tiempo la fuimos explicando, no tiene mayor interés, pues tienes que ofrecer primero unos altísimos niveles de impunidad y cada vez abrir más el espacio a esa estructura de cogobierno, ¿no? Eso que le quieren vender a la gente como un gobierno de unidad nacional. Es decir, donde los criminales siguen en el poder y ahora hay que gastar más porque hay que mantener a los delincuentes también dentro de la estructura de poder. Entonces, ese es el gran gobierno de unidad nacional que ofrecen, dentro del concepto de una transición pactada. Eso disfrazado, aderezado bajo una salida electoral pacífica y constitucional, lo cual no es ni salida, no tiene nada de la realidad electoral y qué demonios importa esta ridícula constitución. Entonces, ese proyecto sigue, ¿no? La oposición hace lo imposible por hacer que ese proyecto tenga algún tipo de camino, pero para que la transición pactada sea medianamente aceptada por la estructura de lo que es gobierno, tendría que ser un proceso electoral, que es el negociado, donde por supuesto Maduro llega y se lanza una nueva reelección y una gran reelección nacional con un proceso de legitimación de todos los poderes para darle espacio de legitimidad democrática a los delincuentes, a los criminales, y generar ese proceso de transición pactada. Pero ese chiste no va, como habíamos advertido desde el principio. Parte de lo que sucede para que estas cosas puedan darse, para que este espacio de transición, más allá de la que terminan de ofrecer de manera electoral, se pudiese dar, se tenía que contar con un producto de por lo menos mediana calidad, pero nuestra estructura política representada en la Asamblea Nacional
está absolutamente podrida, ¿no? Es algo realmente sucio, pues, degradado, ahí no hay nada que sirva, pues. Es terrible, pero es una realidad, tenemos que terminarla de admitir para poder comprender la necesidad de la cura, tenemos que entender el mal. Entonces, por supuesto, esto no llega a ningún lado. Yo no explicaba desde el principio que el gran problema de la materia prima iba a hacer que nada de esto avanzara. Y llegamos aquí, llegamos a este proceso donde la transición pactada a la fuerza tiene que tener este barniz electoral, el cual no es aceptado por uno de los productores generales de esta etapa del show. Los Estados Unidos han sido muy claros de que todo lo que salga de ese tipo de negociaciones y tendría que ir a algún proceso electoral, y que ese proceso electoral no es más que una farsa. Entonces, este productor general, que es el que pone el dinero, presta la casa para el show, dijo no. Mientras el resto de los productores están insistiendo, este dice que no. Y regularmente ese es del tipo de productor que cierra el teatro cuando no se le hace caso. Entonces, vamos a ver a qué nos enfrentamos cuando vaya continuando este show. Porque tienen un gran problema, porque la producción general tiene un cansancio grande con respecto a lo que está sucediendo. Y por fin la producción nacional general está empezando a darle cuerpo a el real problema de lo que es Venezuela, que es algo que siempre comentamos. El problema humanitario, la tragedia humanitaria es una cosa terrible, pero es nuestro problema. El problema Venezuela como amenaza, Venezuela como herramienta para el daño, Venezuela como soporte de una estructura revolucionaria internacional, entendiendo estructura revolucionaria como este proceso donde se encuentran como hermanos la FARC y Hezbollah. Entonces, porque volvemos, la revolución es una sola, y se entiende que todo eso es gracias al soporte que brinda un país que está en una posición geopolítica tan extraordinaria como la de Venezuela. Empiezan a sonar otro tipo de alarmas, ¿no? Y empiezan a sonar alarmas bien contundentes con respecto a eso, Venezuela como esa amenaza, como esa arma que está utilizando la revolución para ir debilitando Occidente y para ir generando un caos mucho más grande del previsto, del controlado, mucho más grande de esto que se quiere disminuir como un grupo de rateros que están en el país, que tomaron a Venezuela y se la robaron, ¿no? El problema es ideológico, el problema es grave, el problema es global, y Venezuela es parte de ese problema y es la solución que detiene que el problema siga creciendo. No, el presidente Trump firmó el 5 de agosto una orden ejecutiva autorizando sanciones a quien brinde apoyo a Maduro. La principal compañía energética china canceló la compra de petróleo. El banco más grande de Turquía le cierra las puertas. Esto es bueno. Es muy bueno y es interesante, ¿no? Y hay que verlo también dentro de la óptica de la geopolítica y de las realidades de cada uno de los países, ¿no? El apoyo, en el caso turco de Erdogan, es directo, y más el apoyo y la necesidad de Erdogan. Erdogan hasta subió disminuyó el nivel de riesgo país y todo, con una entrada extraordinaria de dinero que llegaba ilegalmente a su país, pero entró en las arcas. Dinero venezolano robado acá. Entonces eso es gracias a esa estructura bancaria que hoy se está negando por miedo a unas sanciones, porque Turquía forma parte de una parte delicada del concierto de las naciones. Esa puerta es esa bisagra entre Europa y Asia. Es un espacio increíble que siempre tiene que ser observado con delicadeza. Y entonces tenemos que ver también lo que es el gobierno de Erdogan, su proceso autocrático, la manera de convertirse en un hegemón total en Turquía y los problemas internos, ¿no? Quizá en lo particular la situación de este banco aprovecha la realidad y la importancia de las sanciones para jugarle sucio a Erdogan, ¿no? Quitarle a Erdogan, mira, no tienes tanto poder porque nos están obligando a hacer esto y mira, tienes que aceptarlo. Entonces hay que irnos ahí un momento a la política interna para comprenderlo. En el caso chino es bien interesante que estamos hablando de la principal empresa petrolera china, pero China también tiene sus empresas espejo, ¿no? Y una gran cantidad de cosas para encontrar algún tipo de triangulación y espacio. China
no sé en qué momento tendrá que enfrentar la realidad de negociar la libertad de Venezuela y aceptar la imposición de las sanciones para terminar ahorcar a la estructura del régimen de chavista, porque ellos también se van a enfrentar ahorita a la realidad de Hong Kong, y es un problema que no quieren contar con gente mirando lo que van a hacer. Sí, mejor dejar las aguas quietas. Sí, entonces vamos a ver cómo hacemos este gran intercambio de prisioneros antes de que nos estalle la olla de presión en la cara. Me asombró que Rusia le pide a Estados Unidos no interferir en Venezuela, pero envía barcos de guerra a Venezuela. ¿Cómo se entiende este doble mensaje? Y no solo barcos de guerra. Lo que acaba de firmar el ministro de la Defensa de Venezuela, Marino López, en Rusia, es un asunto que todo el mundo debería de preocuparse realmente mucho, porque hace de nuestros puertos de lo que vive la realidad siria, de lo que vive la realidad iraní. Entonces, hace de nuestros puertos de armamento ruso. Eso no le puede gustar a nadie. Eso va a generar aún más problemas. Y hay que entender allí ese soporte ideológico, y hay que entender allí ese soporte de lo que significa este proceso revolucionario neocomunista fundamentalista. Hay que entender eso que siempre hablábamos de estas dos naciones, China y Rusia, siempre como soporte de este tipo de gobiernos, ¿no? Pueden verse como si funcionaran separadas, y funcionan separadas, pero la realidad es que el objetivo siempre es el mismo: buscar algo con que matar un concepto bajo el cual nacimos en Occidente, que es la libertad. Matar la libertad, así de simple. Así de simple. Ahí hay una estructura que es muy... Por eso es que quizás sea tan interesante ver lo de Hong Kong, ¿no? Para que la gente entienda qué es el milagro chino y se quiten tantas caretas y tantas ridiculez y tanta estupidez, para que la gente pueda comprender cómo funciona un país, dos sistemas. El sistema es te ahorco. El otro sistema es tú te callas mientras te ahorco. Entonces, ese sistema claro que funciona. Y la muestra está en ese poderío económico que ha ido generando China, y es lógico que China lo tenga, ese país con ese tamaño, con esa riqueza, con ese posicionamiento, con esa cara, con esas múltiples fachadas y con tanta gente que poner a trabajar. Entonces, por supuesto que es lógico que lo tenga. El asunto es cómo hace que lo tenga y cómo funciona. Funciona gracias a un concepto de gobierno que explota un proceso mercantil, que genera una casta millonaria, pero no deja que el esclavo se alce. Entonces, eso funciona así. Es decir, está muy lejos del concepto de lo que es la libertad y el desarrollo. Por eso es que es tan importante que el concepto de la libertad va tan amarrado a esa libertad económica, y por eso se ataca directamente a Hong Kong. Y por eso nosotros encontramos en nuestros países latinoamericanos que la libertad como tal no se alcanza, porque siempre hay trabas para la verdadera libertad económica y para el desarrollo de la estructura que genera las posibilidades de ese establecimiento formal hacia el desarrollo de nuestras naciones. En el caso venezolano, siempre lo quiero recordar, cuando nosotros salimos de la dictadura del general Marcos Pérez Jiménez, nace una constitución, la constitución del 61, que inmediatamente se le matan las garantías económicas. Y durante todo el periodo de la pseudodemocracia, hasta la llegada del proceso revolucionario chavista, nosotros vivimos sin las libertades propias de la economía que hubiesen dado las posibilidades para que esta desgracia no tuviese luz. El panorama realmente es abrumador. La próxima hora vamos a estar con la doctora Yanfa Martínez. Que estaba de cumpleaños ayer o hoy. Ayer fue el cumpleaños, sí. No, el viernes. Okay. Va a tratar el tema de la desnutrición en Venezuela. Lo terrible que es, más de lo que muchos que no somos venezolanos pensábamos. Y ahora hasta la ONU revela
que los venezolanos encabezan la lista de muertes de migrantes en Latinoamérica. Claro, sí, es que es lógico, ¿no? Nosotros tenemos una migración ahorita, tenemos un proceso de refugiados, un proceso de desangrar de país, que solo es comparable al proceso sirio. Por supuesto tiene que ser donde haya más muertos, porque lo que nosotros estamos viviendo no se compara ni siquiera al proceso de migración de Centroamérica hacia los Estados Unidos. No. Ponlo en toda la historia de 20, 30, 40 años, redúcelo a los últimos 2 años de Venezuela, un solo país. Entonces, es un increíble absurdo lo que le han hecho al país, y por supuesto esos números aún serán peores en el futuro inmediato si no se hace lo correcto, ¿no? Y aún haciendo lo correcto tenemos que estar conscientes de que esos números van a seguir durante un buen tiempo siendo un indicador muy doloroso de la realidad venezolana, aparte del daño ya hecho en el futuro. Como hablábamos hace tiempo, ese daño, esa pérdida, no solo en la talla y estatura, en el peso del venezolano promedio, sino en la capacidad cognitiva, es un daño que ya existe. Ese es el problema. Ese es un daño que ya existe y es un daño con el que vamos a tener que vivir, luchar, y ojalá lo podamos atender lo más pronto posible, porque hoy existen las herramientas médicas y tecnológicas de poder ayudar, de encontrar las maneras de que ese daño no sea tan increíblemente profundo. El daño está, pero que el daño no sea tan increíblemente profundo. Hoy existen y siempre serán válidas si se hace lo correcto a tiempo. Lo difícil es poder entender que en un país tan rico como es Venezuela, haya gente como ese niño que conmovió a todo el mundo, que colapsó con 11 años, porque la desnutrición le ganó, en Venezuela. En Venezuela. Donde hay de todo. Donde hay de todo, Jenny, tú lo acabas de reafirmar. En Venezuela lo que hay de todo y hay mucha maldad. Ahorita tenemos un excedente de eso. Y no puedo concebir que este envía cuidado protegido de Dios esté hablando de elecciones. Es una burla, una bofetada, es reírse directamente del venezolano. Totalmente, y con todo el descaro, ¿no? Y volvemos, no es nuevo. Solo que le toca reírse a él. Pero ya son muchos años de eso. Son muchos años de eso y el país no quiere terminarlo de entender. Tampoco es que pueda entenderlo, ¿no? Porque esta estructura de esta izquierda carnívora y la izquierda vegetariana mataron la posibilidad de un ejercicio de un liderazgo alternativo, ¿no? Y como no es el liderazgo alternativo, debido al desconocimiento político ideológico, quizá como primer factor del problema, ese liderazgo alternativo no tomó el cuerpo necesario, ellos pueden seguirse riendo. Tienen cómo seguirse riendo y generar aún más caos y fomentar aún más que esa risa burlona tenga hasta eco y compañía. Porque el país está huérfano, políticamente huérfano de una realidad. Todavía no existe esa vanguardia lo suficientemente fuerte para poder enfrentar la solución del problema. Y hay algo que es muy muy importante: comprender el problema. Hace semanas nosotros hablábamos de qué cómodo sería para el gobierno de Trump mostrar el triunfo de que quite a Maduro y se queda todo el cáncer, ¿no? Y hay tanta gente buscando eso. Hay tanta gente buscando eso. Y es allí donde viene la otra preocupación en la que uno siempre insiste. El país que quedaría es un país terriblemente débil, un país realmente inestable, y pudiese ser realmente grave lo que suceda al no hacer lo correcto, al pretender hacer un maquillaje de ese nivel. Al pretender hacer un maquillaje de ese nivel, el caos crece y avanza. Hay que entender que nuestro país está tomado por este grupo de organizaciones revolucionarias criminales que van a seguir medrando y sofocando la nación y despedazándola, ¿no? Y utilizándola como soporte para sus diversas estructuras de crimen. Por eso es que es tan importante reafirmar ese esquema de hacer lo correcto. Por eso es que es tan importante tener un punto que es el amor a Venezuela. Cuando se traduce el amor a su país dentro del concepto político,
viene una palabra que mucha gente le tiene miedo y es una palabra que es realmente hermosa, que es nacionalismo. Si usted no entiende y ama a su país y lucha por su país y el entendimiento de su nación y el desarrollo de su nación para proteger su libertad y generar su futuro, usted está absolutamente lejos de la realidad. Entonces, son ingredientes que son básicos para entender la solución de Venezuela. A veces la gente las tilda de retrógradas, pero es que son básicas. Amor a la patria es decir nacionalismo, y derecha es decir lo correcto. El resto es simplemente una tontería. Es algo muy simple, Noel. Si yo no me amo, no puedo pretender que a mi alrededor me amen o estén bien. Si yo no amo a mi país, no me va a importar lo que le pase, y es lo que se está viendo. Exactamente. Exactamente. Entonces, amar el país y sentir que es mío, y la idea de nacionalismo no es retrógrado, es avance. Es avance, y es una cosa que es absolutamente básica, Jenny. La gente, vivimos yendo contra lo que es básico. Cuando tú vas contra lo básico, generas un desorden. Es decir, es propio de la revolución, el desorden. Cuando tú vas contra lo básico, vas contra el individuo, vas contra lo correcto y por supuesto acabas con el futuro. Es tan sencillo como eso. Y lo que estamos viviendo es esa demostración de aplicar todo lo incorrecto. Aplicar todo lo incorrecto para llegar acá. Me gustaron las declaraciones de William Brownfield cuando dijo que grupos criminales están instalados en Venezuela y sostienen a Maduro. El caballero no tiene ningún problema en llamar a las cosas por su nombre. Como no las tenía aquí, por eso se tuvo que ir en su momento, ¿no? El embajador Brownfield, cuando fue embajador en Venezuela, fue entendiendo mucho del problema venezolano, ¿no? Y entendió parte del problema venezolano en lo referente al narcotráfico de una manera tan extraordinaria que después le tocó la embajada a los Estados Unidos y después se convirtió en ese gran zar antinarcotráfico. Fue el último hombre con ese título, ¿no? Él entiende ya el problema venezolano más allá del narcotráfico, entiende las conexiones del resto de las organizaciones internacionales del crimen que están haciendo Venezuela su base, entienden ya cada uno de esos puntos de unión. En sus declaraciones él muestra ese espacio de esa unión logística, de trabajo, de ese tipo de organizaciones. Lo que queda quizá incompleto en el mapa que muestra el embajador Brownfield es ese componente que hace posible que cada una de esas organizaciones engranara. Y ese componente se llama ideología. La revolución es una sola. Sí, eso es cierto. También vi unas fotos, nos vamos un poquito de este tema, de el centro de reclusión de privados de libertad Boleíta, conocido como Zona 7 de Petare, que ahora es una cárcel. Es terrible ver las imágenes de los presos hacinados. ¿A nadie le importa? A nadie le importa, y más lo que nosotros llamamos el preso común siempre ha sido un producto olvidado, ¿no? Lo que se vive en las cárceles venezolanas no es nuevo. Simplemente con el proceso revolucionario se ha realmente complicado muchísimo más, porque ni siquiera cárceles se hacen para que es una lógica de una sociedad. Creció tu población, si no tienes unas buenas medidas de prevención, por supuesto tú vas a tener que contar con unas medidas de contención. Entonces, y la etapa punitiva de los procesos de este tipo, ¿no? Entonces, nada de eso se ha cubierto y por supuesto ese desastre continúa. Pero vamos al punto ahora de los presos políticos. Esta semana mi amigo Vasco da Costa generó una carta donde narra parte de la tortura que vivió para poder explicarle al país y al mundo por qué tiene cáncer. Porque el cáncer que él tiene hoy, que nace en su ojo y que puede tomarle el cerebro y llevarlo a la muerte, es producto directo de las torturas vividas vividas aquí, pues vividas por la desgracia chavista, vividas por el proceso comunista. Y eso es una realidad que tampoco termina de importarle mucho al resto del país, pues, porque
volvemos, no es una realidad nueva. Este gobierno secuestra, tortura y mata. En el caso particular de Vasco, este es su sexto, séptimo tour en prisiones venezolanas, detenido. Este es su tercer periodo largo en una prisión venezolana, todos acompañados con mucha tortura. Y él todavía sigue detenido, obviamente, ¿no? Sí, sigue detenido, con un juicio que no se entiende, con una acusación de tantas falsedades que cada una de ellas se han ido cayendo, como las anteriores, porque lo que se busca es la persecución del pensamiento correcto, ¿no? Del pensamiento que busca, en el caso de Vasco, también un concepto nacionalista, en el caso de José Luis, un concepto de desarrollo católico real, de José Luis Santa María, dentro de ese mismo marco nacionalista. Mira, hay un mensaje que se quiere matar y se mata con ese camino de tortura y sembrar miedo. Yo creo que lo que siempre venís predicando, que hay que despertar, me parece que ya es hora que con todo esto tan terrible que está pasando, aunque no seamos venezolanos, nos tenemos que dar cuenta que si a Venezuela le va mal, repercute en toda nuestra América. Sí. Y ya estamos viendo lo que está pasando en Argentina, siguiendo el ejemplo de estos individuos que están en Venezuela. Por eso es que es tan importante el hacer lo correcto, porque si usted genera un proceso tan débil como lo que ofrece la estructura del guiado, como lo que ofrece la estructura de esa oposición que hace vida en Venezuela, el país queda en un nivel de inestabilidad impresionante, en un nivel desarticulado, pues. Entonces, si eso llegase a progresar, a tener oportunidad debido a uno de estos juegos de transición pactada, lo que nosotros vamos a quedar, pues siempre hay que traer a memoria eso. El daño hecho en Venezuela es 10.000 veces peor de lo que hizo el kirchnerismo en Argentina. Sí, por supuesto. Entonces, sí. El proceso revolucionario busca la destrucción general de Venezuela si no puede medrarla. Si no puede medrarla, van a querer una tajada física del país y van generando ese proceso de ir canibalizando el país. Y por supuesto eso va a repercutir en Latinoamérica, porque muchos van a ver la oportunidad de un negocio similar en sus países. Eso es lo que yo todavía no logro que mucha gente entienda. Si Venezuela vuelve a ser el faro de luz que siempre fue, toda América puede salvarse, puede volver al camino correcto. Así es. Para bien o para mal, Venezuela es ese faro y ese motor. Igual que se puede traer libertad, se puede traer democracia, igual se puede traer esta destrucción. Y peor. Nosotros vamos a seguir siempre que estés dispuesto con esta especie de despertador para los que todavía no se dieron cuenta que el comunismo no funcionó jamás en ninguna parte del mundo y no lo hará en lo que le resta de vida al planeta. El socialismo es, como vos decís siempre, destrucción y muerte. Siempre. Entonces, no queremos eso para nuestros países. Queremos una América libre y tiene que empezar con una Venezuela libre. Amén, y así será. Venezuela lo vale. ¡Viva Venezuela! ¡Viva Venezuela! Hasta la próxima semana, si Dios quiere. Buenas noches.